Muy buenas, enanos de Caraza Carac, señores Dulzuban y sirvientes de la Rata Cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordad que en todas las plataformas que estéis, ya sea en formato podcast, como sea iVoox, Spotify, Podimo, darle like, darle a seguir, comentar y a lo mismo a la gente de la plataforma de YouTube que comentéis y sigáis el canal. Muchísimas gracias a todos que apoyéis al canal de estas formas, ¿de acuerdo? Pero si ahora sí queréis ayudar al canal económicamente, porque os parece un proyecto muy chulo, pues por simplemente €1 os podéis pasar por el canal de YouTube que es @WarhammerHistoria y ahí podéis apoyar económicamente este proyecto y así formar parte del equipo de batalla que tenemos con Daenelus, Daniel y Rafael, nuestros 3 hermanos de batalla, que son parte muy principal de que este proyecto, pues a día de hoy, siga adelante. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a seguir con el fin de los tiempos. Seguimos avanzando. En el último capítulo vimos como el conde lector de Middenheim moría, llevándose a los hombres bestia por delante. Un capítulo cortito para dejar este capítulo que se viene hoy, porque es un capítulo muy importante, que es el asedio a Middenheim, una de las ciudades más importantes del imperio. Hoy todo el capítulo va a ser durante este asedio. Ya sabéis que durante el fin de los tiempos vamos moviéndonos a veces por muchas zonas de la tierra, pero esta vez va a ser diferente. Nos vamos a centrar simplemente en un punto y vamos a disfrutarlo. Así que sin más dilación, vamos a ello. El mismo día que Boris Todbringer encontró su destino final, la horda de Archagon irrumpió sobre Middenheim como una tormenta anunciada por los augurios más funestos. Durante horas interminables, los defensores de la ciudad del Lobo Blanco escucharon, llevados por el viento, el retumbar profundo de los tambores del caos, mezclado con un rugido primigenio y los alaridos desgarrados de los condenados. Incluso los Skaven, siempre carroñeros y oportunistas, percibieron la llegada de un depredador mayor. Los vigías de las murallas observaron con creciente inquietud cómo la noche se agitaba con actividad frenética. Los hombres ratas abandonaban sus posiciones, escabulléndose como sombras hacia los túneles en la base de Fauchlag, el monte, o huyendo hacia el sur sin siquiera mirar atrás. En cualquier otro día, aquella retirada habría sido motivo de alivio, pero ahora su significado era una rúbrica de tragedia inminente. Las alimañas huían porque algo mucho peor descendía sobre el mundo. Aquel día, la ciudad del Lobo Blanco no conoció el amanecer. Del norte, empujadas por la voluntad oscura de los poderes ruinosos, avanzaron tormentas de nubes negras que se extendieron como un sudario sobre el imponente Middenheim. Antorchas y braseros se encendieron por toda la ciudad, su luz vacilante luchando inútilmente contra una penumbra antinatural que no pertenecía a este mundo. Entonces relámpagos hechiceros rasgaron el firmamento. Lenguas de energía aberrantes se precipitaron entre las nubes, iluminando las calles con tonos imposibles. Colores que parecían nacer de la misma locura. Y bajo aquel cielo convulso, emergiendo del bosque septentrional, llegaron los heraldos de la destrucción. Los árboles cayeron como si fueran briznas, derribados por monstruosidades colosales que abrían paso con gruñidos y crujidos de madera partida. Detrás de ellos marchaban las tribus salvajes, los guerreros acorazados, los mutantes retorcidos que reptaban desde las sombras del bosque. Una marea negra interminable se derramaba hacia el este y el oeste, extendiéndose para envolver la ciudad en un cerco viviente de hierro, carne y odio. Carros de guerra retumbaban entre la multitud, escoltados por caballeros del caos de imponente presencia. Jaurías de mastines infernales lanzaban sus aullidos al cielo hirviente, mientras los chillidos dementes de engendros enjaulados respondían desde las profundidades del ejército. Santuarios ambulantes avanzaban entre la penumbra, alzados por mutantes hercúleos que luchaban por sostener profanidades vivientes. Los ogros dragón avanzaban con pasos que hacían temblar la tierra, agitando sus armas en desafío al gigantesco monte que se erguía sobre ellos como un desafío a su furia. A medida que transcurrían las horas, más y más norteños surgían del horizonte. Hombres bestias acudían desde todos los rincones del bosque, atraídos por el olor de la sangre futura y los presagios ruinosos. Al frente marchaba Malagor, el padre cuervo, abandonando por fin las sombras para unirse a la horda que juraba acabar con el imperio.
Incluso el sacerdote ulricano, de voluntad más férrea, sintió como una sombra de desesperanza se enroscaba en su espíritu. Pues esta no sería una batalla por gloria o por honor, sino por la supervivencia misma. No era una simple hueste de saqueadores, era el norte entero, unido bajo el estandarte del elegido, un ejército de aniquilación, una marea destinada a arrasar todo lo que encontrara en su camino. Y contra ello, la esperanza parecía un recuerdo frágil. Pero los hijos de Meidenheim eran un pueblo endurecido, forjado a golpes por los inviernos crueles y las guerras interminables. Pese a ello, Valten y Martak y sus consejeros sintieron como el pánico rentaba por las calles, como los defensores habían contemplado un ejército tan vasto y tan inmenso que su número rozaba el 1.000.000. Para contener aquel miedo creciente, Valten ascendió las escaleras del templo de Ulrich y pronunció un discurso que encendió los corazones. Su voz firme, como una espada recién forjada, se elevó por encima del estruendo infernal que provenía del exterior de las murallas. Recordó a su pueblo que las murallas de Meidenheim, levantadas por los enanos en eras remotas, jamás habían caído. Que el monte Faustschlag era un baluarte eterno, sus túneles protegidos por guerreros fieles, que decenas de miles de soldados, hijos de todos los rincones del imperio, se hallaban dispuestos a morir antes que ceder un solo paso. Y proclamó con la fuerza de una llama sagrada que mientras Ulrich ardiera en los corazones de sus hijos, la ciudad del Lobo Blanco jamás sería doblegada. Mientras cabalgaba entre la marea de seguidores que se abría reverente a su paso, Archaon, el señor del fin de los tiempos, detuvo su avance para contemplar la fortaleza pétrea de Meidenheim, alzada como un desafío contra el destino. Fue entonces cuando una abyecta delegación de Skavens se arrastró hacia él en busca de atención. A la cabeza iba un representante del clan Skryr, que temblando como la llama de una vela al borde de extinguirse, se presentó con servilismo como el gran señor de la guerra, Skrazlik. La criatura, inclinándose con reverencias convulsivas, explicó que era el tercero de los caudillos ratunos a los que se les había encomendado tomar Meidenheim. Aseguró, con un tono lastimero, que su fracaso no era culpa suya, sino de la escasez de guerreros bajo su mando, de las armas inadecuadas y de la incompetencia de sus subordinados, incapaces de comprender la grandeza de sus planes. Pero lo peor, chilló con indignación apenas controlada, fue la llegada de nuevos hombres desde el sur, dirigidos por un guerrero que blandía un martillo. Archaon escuchó impasible, pero ante esta última revelación alzó una mano acorazada. El silencio cayó como una sentencia. El elegido demandó todos los detalles sobre aquel guerrero del martillo. Skrazlik, sin embargo, había oído en cuanto vislumbró el peligro, por lo que poco pudo aportar. Pero lo suficiente. No se trataba del emperador. Archaon entonces comprendió. El heraldo de Sigmar estaba en Meidenheim. En aquel instante, Skrazlik se encogió al oír un extraño ruido proveniente del yelmo del elegido. No era un gruñido colérico, era una risa cruel, grave, que emanaba como un presagio de destrucción. Con esa diversión perversa aún resonando, Archaon despachó al señor de la guerra ratuno. Skrazlik, creyendo haber sido honrado, comenzó a reunir a sus maltrechos guerreros en los túneles y preparar las armas de guerra. Las puertas de los viaductos serían clave para la caída de la ciudad, y Archaon ya tenía un plan, y los Skavens serían su primer filo. Skrazlik se pavoneó, sin comprender que un solo error lo condenaría a una muerte que el caos consideraría un susurro insignificante. No sabía, sin embargo, que otra presencia seguía los acontecimientos desde las sombras. Algo antiguo, astuto y silencioso que había acompañado a Valten desde Altdorf, esperándolo todo y a todos. Los fracasos de Skrazlik le habían arrebatado tiempo, pero su ocasión finalmente había llegado. A la mañana siguiente, cientos de Skavens se congregaron en los túneles inferiores, su furia creciendo como una plaga antes de ascender hacia las entrañas de la ciudad. Muy por encima de ellos, en los pasadizos claves, tropas estatales de media docena de provincias apuntaban lanzas a través de rejas metálicas con ballestas, vigilando cada recodo y barricada levantadas en las escaleras de caracol. Gregor Martak dirigía la defensa subterránea, mientras Valten se preparaba en las calles superiores,
consultando a los capitanes de Middenheim sobre la mejor disposición de los defensores. Y entre ambas líneas, deslizándose por túneles olvidados por siglos, avanzaba un ladrón. Sus pasos eran silenciosos, guiados por vías secretas que una vez les habían salvado la vida. No buscaba gloria ni riqueza. Su corazón estaba cargado de pena. Sabía que su misión no era un acto de codicia, sino una necesidad, y que aquello que pretendía robar podría condenar a miles. No sentía victoria, solo una tristeza profunda, como un eclipse en el alma. En ese instante fatídico, Teclis arrebató el verdadero fuego de Ulrich del corazón de la montaña. Arriba, su avatar llameante titiló y acabó muriendo. El templo quedó sumido en una oscuridad imposible. Los habitantes que se habían congregado en torno al calor de aquel símbolo lanzaron un gemido colectivo, una súplica desgarrada que ascendió hacia las bóvedas del santuario. El pánico se extendió por las calles como un incendio. Durante generaciones, el pueblo habría creído que la llama de Ulrich era todo lo que mantenía a Middenheim en pie frente a los horrores del mundo. Y ahora, con el enemigo ya sobre ellos, se había extinguido. Los sensitivos a la magia sintieron una ausencia súbita y violenta, como si un viento que siempre había soplado se hubiese detenido de golpe. No podían explicarlo, pero la sombra de la fatalidad cayó sobre ellos, fría y absoluta. Muy por debajo, encarnado como un buitre blasfemo sobre una torre de disformidad, el clan Skryre, Kairos teje destinos, dejó escapar un graznido jubiloso. Alzando su forma bicéfala, delineó símbolos imposibles en el aire. Luz policromática se concentró alrededor de su báculo mientras el ritual crecía en poder. Había sentido cómo el aliento del dios del invierno se disipaba y comprendió que había llegado el momento. Sobre su cabeza grietas se desgarraron. La realidad chilló como un ser vivo al romperse. Vientos aullantes de magia mutante estallaron hacia el exterior, y entre ellos danzaron legiones enteras de demonios de Tzeentch, cacareando y retorciéndose y multiplicándose. Las huestes del cambio se reunieron ante su amo, y sus números no dejaban de crecer. Esperaban una sola palabra del tejedor, una orden para caer sobre la ciudad del lobo y desgarrar el destino en su totalidad. En las entrañas del monte Faustschlag, donde la piedra retumba como un corazón antiguo, los soldados del imperio aferraron con desesperación las empuñaduras de sus armas. Un miedo inexplicable, helado e inmerso, reptaba bajo su piel como si algo invisible hubiera apagado de golpe el valor que Ulrich solía otorgarles. Desde los niveles más profundos se elevaban sonidos ominosos, arañazos, crujidos, susurros húmedos, el preludio de una pesadilla viva. Entonces, en la penumbra irregular de media docena de túneles, la luz trémula de las antorchas encontró centenares de ojos rojos, encendidos como carbones malignos, y los Skaven surgieron de la oscuridad. Una marea chirriante y repugnante de pelaje mugriento, armaduras oxidadas y hojas melladas, precipitada hacia los defensores con la furia de una plaga desatada. Un instinto primitivo hizo retroceder a los hombres. El hedor, los chillidos, el caos rodante de cuerpos famélicos resultaban casi insoportables. Pero las voces de los sargentos retumbaban en los túneles, obligando a los soldados a formar una línea de muerte. Las ballestas cobraron vida con un estrépito ensordecedor. A esa distancia ningún disparo erraba. Los virotes atravesaron carne verminosa y clavaron escabes contra la pared y suelos, mientras chorros de sangre negra salpicaban la piedra. La primera fila de los hombres rata cayeron como espigas bajo la guadaña, pero fueron engullidas por la siguiente oleada. Otros soldados alcanzaron a recargar y disparar de nuevo. Bajo la puerta norte, el fuego concentrado retrocedió a la marea por un breve instante, pero en la mayoría de los túneles la batalla se transformó en una refriega brutal. Los Skavens chocaron contra los escudos del imperio como un muro viviente de ruido y desesperación. Hocicos se astillaron contra el metal, cuerpos fueron atravesados por lanzas, gargantas partidas por alabardas. Algunos hombres rata treparon sobre los escudos con una agilidad demencial, lanzándose a desgarrar rostros humanos con sus garras ennegrecidas por la infección. El combate era un torbellino de sangre, maldiciones y desesperación bajo la roca. Pero los defensores resistían.
Allí donde la línea flaqueaba, los refuerzos surgían como un martillo luminoso en la oscuridad. El eco de los vítores comenzaron a llenar los pasadizos, y por un instante la victoria en esta primera escaramuza del asedio pareció asegurada. Mas Martak no compartía aquella esperanza. Las piezas no encajaban. Sabía que los Skavens no estaban usando sus temidas armas de destrucción masiva, aquellas que habían devastado calles enteras en Aldorf. Aquello no era una ofensiva decisiva, era simplemente una distracción. Carne para ser triturada, paja ante la guadaña. Intentó advertirlo, pero sus palabras chocaron contra la testarudez de oficiales cegados por el orgullo y el miedo. La gente de Middelheim, privados del aliento de Ulrich, parecían ahora más necesitados de una victoria inmediata que de la sensatez. Y mientras la discusión se prolongaba, el verdadero ataque aguardaba como un veneno en silencio. Porque a través de los túneles laterales, tan oscuros que parecían devorar la luz, se deslizaban equipos enteros de corredores de alcantarillas del clan Essin. Eran sombras vivientes, espectros envueltos en capas negras, uno por cada portería, y todos ellos portaban bombas del clan Skyr, artefactos diseñados por el propio Ikid Garra, frascos de muerte cuyo contenido había aniquilado a ciudades enteras. Los Skavens esquivaron cualquier combate directo, silenciaron centinelas con cuchillos envenenados que relucían como dientes de demonios. Colocaron sus artefactos con precisión quirúrgica, ajustaron los mecanismos, se calaron las máscaras y retrocedieron a la oscuridad. Pero la tecnología Skavens, obra del genio demente, nunca estaba libre de caprichos. En la garita sur, la bomba solo escupió chispas antes de apagarse. En el oeste, la carga detonó antes de tiempo, derribando la torre, pero quemando el gas letal en el proceso. El Imperio había tenido suerte. Pero esa suerte duró solo un instante, porque al norte y al este, las bombas funcionaron con una perfección aterradora. El estallido cristalino hizo trizas las esferas contenedoras. Una ola de gas verde, silbante y voraz se precipitó por las escaleras y cámaras superiores. Los hombres, atrapados entre la batalla y el pánico, gritaron, solo para convertir sus voces en burbujeos agónicos. La niebla tóxica les devoró los pulmones, convirtiendo la carne en pus hirviente. Allí donde el gas tocaba, la vida cesaba. Los cadáveres apiraron las escaleras. Fue por estas brechas que los corredores de alcantarillas irrumpieron, atravesando la niebla como espectros asesinos. Arrojaron shurikens envenenados, silenciaron a los supervivientes y manipularon los controles de los puentes levadizos. Y entonces llegó el sonido, un estruendo metálico, final y absoluto. Los puentes norte y este cayeron. Las murallas temblaron ante el golpe. Los defensores sintieron que algo esencial se quebraba en su interior. Desde abajo, la horda respondió con aullidos de triunfo. Los tambores, como un corazón maligno, retumbaron entre la piedra. Nubes verdes salían por las ventanas de las torres. Los hombres corrían y gritaban, pero ya era demasiado tarde. Lo único que hallaron fueron restos destrozados de maquinaria. La ciudad del Lobo Blanco había sido abierta. Por los viaductos norte y este irrumpió la tormenta. Caballería ensangrentada, rugiente y cubierta de runas blasfemas cargó con furia salvaje hacia el norte. Una ola interminable de asesinos de ojos desquiciados lo seguía. Y hacia el este, allí se abrió un portal de locura. Los demonios de Zens entraron en Middenheim como una inundación de colores imposibles, ardiendo, retorciéndose y riendo. Entre ellos avanzaba Kairos, tejedor de destinos, las posibilidades de 1000 futuros girando ante sus ojos. Los defensores frenéticos se precipitaron para sellar los arcos de la puerta, levantando una delgada pero resuelta muralla de acero y carne en el extremo interior de cada túnel de piedra. Sobre las murallas, ballesteros y tiradores apuntaban con manos temblorosas pero firmes, mientras las escotillas de los grandes cañones se abrían como bocas hambrientas, revelando las sombras de la muerte que aguardaban dentro. Al norte y al este, las murallas de Middenheim estallaron en fuego y estruendo, iluminadas por los fogonazos de la artillería imperial que rugía contra la horda invasora. Virotes, balas, proyectiles de cañón y mortero se precipitaban sin descanso sobre los viaductos, destrozando a los atacantes en su avance. Caballeros del caos eran arrancados de sus corceles acorazados y sus cuerpos caían a plomo al abismo rocoso bajo la ciudad.
Los norteños morían de forma brutal, hechos pedazos por los impactos de la artillería. Pero era evidente que la sorpresa había sido total. Con las guarniciones de las puertas envenenadas y masacradas, el fuego imperial era mucho más débil de lo que debería. Y mientras los mensajeros corrían desesperados por las murallas, las tropas aún tardaban en llegar para reforzar los puntos críticos. Entretanto, las huestes de Archaon rugían con renovada furia, envalentonados por la certeza de que sus oscuros dioses les contemplaban. Avanzaban a través del fuego y la devastación con las hachas apretadas entre los nudillos, los ojos encendidos de fervor homicida y los nombres de sus patronos brotando como plegarias blasfemas de sus gargantas. Al este, la situación era peor aún. Los servidores sobrenaturales de Zench atravesaban el bombardeo como una tormenta imposible de detener. Horrores rosados estallaban en nubes de carne hirviente, gritones caían envueltos en humo, lanzallamas demoníacos que rompían en explosiones de chispa. Y aún así, la marea demoníaca avanzaba entre risas estridentes y chillidos de júbilo, reuniendo energía arcana para saltar las murallas con un frenesí imposible de describir. Fue entonces cuando Valten, el heraldo de Sigmar, llegó finalmente a la línea del norte. Justo cuando los primeros adoradores del caos cruzaban el puente levadizo, espoleó a su corcel y rugió palabras de fe y desafío a los hombres que aún resistían. Los gritos de guerra de los caballeros del caos retumbaban en el túnel, mezclándose con el trueno de sus cascos. Pero la voz de Valten resonaba por encima del caos como una campana de esperanza. Refuerzos venían en camino, les prometió. No debían ceder ni un milímetro. Un nuevo temple se apoderó de los defensores, ajustaron escudos, bajaron lanzas y se prepararon a morir de pie. Un latido después, la tormenta cayó sobre ellos. Los caballeros del caos irrumpieron como un muro viviente de hierro y furia. Sus monturas acorazadas aplastaron filas enteras y sus espadas de infernal forja desgarraron carne y acero por igual. La línea imperial se inclinó y se quebró, pero no llegó a ceder. Los sargentos gritaban, los soldados rugían y las lanzas encontraban sus marcas entre las grietas de las armaduras blasfemas. Por un momento eterno, la batalla pendió de un filo en un cuchillo. Y entonces las sombras se abrieron sobre las almenas. Con un batir de alas negras y un graznido de puro horror, Malagor, el profeta oscuro, descendió sobre los defensores. Sílabas atroces de la lengua oscura brotaron de su pico retorcido, y una oleada de magia salvaje y corrupta se desató sobre los hombres allí reunidos. Los soldados cayeron gritando, su carne se retorció, sus huesos cambiaron, sus gargantas estallaron en bramidos antinaturales. Donde antes se alzaban orgullosos defensores del imperio, ahora solo quedaban bestias deformes chillando en confusión y agonía. La línea se quebró, el viaducto, ahora despejado, se abrió como una herida sangrante, y los bárbaros del norte atravesaron el puente levadizo a raudales, lanzándose sobre los restos de la resistencia imperial. Valten, solo contra la marea, se abrió paso a través del caos. Gal-Marad describía arcos dorados y cada golpe un relámpago que aplastaba cascos, pechos y cráneos por igual. Los caballeros del caos cargaron hacia él, espadas alzadas, pero el heraldo los abatió uno por uno, golpeando con una furia divina que descuartizaba cuerpos y hacía temblar el propio túnel. Mientras luchaba, una aurora dorada comenzó a brotar alrededor de él, expandiéndose como un sol naciente. Los adoradores del caos retrocedieron, cegados, aterrados ante el fulgor de Sigmar manifestado en carne mortal. Pero incluso un héroe no pudo salvar una ciudad solo. Cuando vio que los últimos de sus hombres escapaban, Valten retrocedió con pesar desgarrador, galopando hacia la oscuridad, mientras las carcajadas de los norteños resonaban tras él. La puerta norte había caído. Al este, la tormenta del caos desbordó toda contención. El fuego demoníaco arrasó a los defensores como un huracán vivo, dejando tras de sí columnas de cenizas luminosas y grotescas esculturas de carne alterada, cuya forma desafiaba la cordura. En cuestión de minutos, la batalla se extendió calle por calle, mordiendo cada encrucijada de la ciudad del Lobo Blanco. Los defensores se lanzaban frenéticamente a reagruparse, intentando tejer nuevas líneas de resistencia entre el caos creciente. Y en medio de todos ellos, Valten, el heraldo de Sigmar, parecía moverse como un rayo viviente.
aquí cargando contra los invasores, allá levantando a los derrotados, devolviendo fuego a ojos antes apagados, donde su figura aparecía, el espíritu de los defensores resucitaba como una hoguera renovada. Los caballeros del lobo blanco irrumpían en las calles adoquinadas, blandían martillos sagrados y convertían a las tribus norteñas en masas rotas de hueso y piel. Cañones atronadores hacían temblar los cimientos de las casas, mientras espadas infernales reducían a los invasores en estallidos de chatarra ardiente y vísceras humeantes. Los capitanes de Mindenheim gritaban órdenes sobre el estruendo, unificando a lanceros de Talabheim con alabarderos de Rigland. Viejas rivalidades desaparecían bajo la urgencia primordial de la supervivencia. Pero aún así, el enemigo no paraba de avanzar. Entonces las peores sospechas se confirmaron. Gregor Marta, que emergió desde las profundidades, su rostro endurecido por una inquietud sombría. El patriarca supremo ordenó retirar las reservas de tropas estatales que aguardaban en cámaras subterráneas, pues sabía que ante él no se encontraba ya un mero ataque, era la verdadera embestida, y las distracciones Scavens eran solo un ardiz mezquino. Al principio la decisión pareció casi heroica. Con Martak al frente, una tormenta humana cargó por las calles, empujando a la avanzada del caos hacia atrás. Lanzas de ámbar del hechicero estallaron contra los aplastacráneos, derribándolos de sus monturas como si hubieran sido arrojados por dioses coléricos. Alabardas y virotes de ballesta tejían mortales geometrías entre las tribus, que se acercaban arrancando vidas por docenas. Pero la esperanza, como siempre, duró poco. Desde las sombras de los túneles, una marea Skaven volvió a emerger. El gran señor de la guerra, Skrazlik, con un silbido triunfal soltó a sus élites. Oleadas de alimañas endurecidas, ratas ogros acorazadas equipadas con lanzallamas que vomitaban fuego disforme. La ofensiva barrió las guarniciones inferiores, y pronto los Skavens ascendieron por las porterías restantes como una plaga viviente, devorando todo a su paso. Cientos de hombres ratas se lanzaron tras la retaguardia de Martak, cayendo sobre sus fuerzas y masacrando a muchos antes de que pudieran siquiera girarse. Cuando Martak comprendió la trampa, era ya demasiado tarde. Maldiciéndose por su ceguera, se lanzó a rescatar a los pocos hombres que aún podían salvarse, reconstruyendo líneas más cerca del corazón de la ciudad. Las guarniciones aisladas continuaron luchando como animales acorralados, pero estaban ya condenadas. Entre jabalinas que descendían como relámpagos, hachas ensangrentadas y una cascada de hechicería oscura que llovía desde los muros, las porterías restantes sucumbieron. Los últimos puentes levadizos se derrumbaron con un estruendo que parecía anunciar el fin de la ciudad. Y por ellos irrumpió la horda nórdica, inundando la ciudad del lobo blanco con un rugido que estremeció la piedra. Martak retrocedía ordenadamente con los restos de sus fuerzas, intentando preservar lo que pudiera salvarse. Las armas tronaban, los estandartes flameaban tercamente en lo alto, y las lanzas de ámbar estallaban contra las filas enemigas como relámpagos. Pero aún así, el enemigo avanzaba, una multitud de figuras en armaduras negras que cantaban alabanzas a los dioses oscuros mientras marchaban implacables hacia él. En ese instante, Martak cerró los ojos, y en la oscuridad interna, algo se movió. Una luz fría estalló detrás de sus párpados, llenando su mente de blancura hiriente. Distante, pero a la vez cercano, se alzó un aullido de lobos hambrientos, y ante él apareció la silueta encorvada de un anciano. Sus ojos, dos brasas de hielo, bajo una capucha cubierta de escarcha. Su barba, un invierno eterno. El último destello del ser, que una vez había sido Ulrich, señor del invierno y la batalla, apoyó una mano sobre su hombro. Sin mediar media palabra, el dios volcó sus últimas fuerzas dentro del mortal. En ese momento Martak lo supo todo. Sintió los recuerdos de Ulrich, sus dolores, sus victorias y su furia final. Y el dios vio en él lo que necesitaba: ferocidad, amargura, orgullo y voluntad. Un hijo de Mindenheim endurecido por la vida, cuyos poderes podían llevar la marca de su última ira divina, un arma digna de un dios. Los soldados que lo rodeaban se sobrecogieron, la temperatura cayó en un suspiro, la escarcha cubrió los adoquines, sus alientos se alzaron en nubes heladas. Martak abrió los ojos. Eran los ojos amarillos de un lobo. Mientras los adoradores del caos cargaban, el mago alzó las manos y una sonrisa feroz
La sonrisa de un depredador que había encontrado su presa se abrió en su rostro. Un gruñido gutural salió de su pecho seguido de una retahíla de sílabas antiguas. Y de pronto una ventisca rugiente estalló ante él. La tormenta envolvió a los primeros de la horda, congelándolos al instante en colosales estatuas de hielo. Un aplauso atronador de Marta que hizo estallar aquellas figuras en miles de cuchillas de cristal que se lanzaron hacia otros como metralla bendita. Cientos murieron en la vorágine, hombres bestias desgarrados, escames mutilados y guerreros del caos destrozados. Pareció un milagro, pero incluso ese milagro no era más que un respiro, un alivio, pero no una victoria. Todavía ardiendo con la fuerza de un dios, Marta volvió a su rostro hacia sus tropas atónicas y les ordenó retirarse. Se reagruparían con Valten y los últimos defensores en el templo de Ulrich. El templo de Ulrich se alzaba como un coloso de granito y piedra invernal, tallado con la ferocidad del invierno eterno y las huellas sagradas del lobo blanco. Sus muros fríos, como la aurora del norte, estaban cubiertos de interminables relieves que narraban gestas casi olvidadas. La derrota de Ulrich sobre la sierpe de sangre, la ruptura de la bóveda de tormentas y otras hazañas que solo podían pertenecer a un dios nacido del fuego y la furia. Dominando los distritos circundantes con su presencia, el templo era un faro en medio de la oscuridad creciente, un santuario donde incluso el corazón más abatido encontraba un respiro de fuerza. Aquellos que siguieron a Martak bajo la sombra imponente de la estructura sintieron cómo su espíritu se templaba, y por ello el mago dio silenciosas gracias. En el centro del edificio se erguía una majestuosa cúpula de piedra, sostenida por pilares tan antiguos como las propias sagas de Middenheim. Desde sus costados, las alas este y oeste se extendían como brazos protectores sobre la amplia plaza adoquinada. Valten, con previsión nacida de la desesperación y el deber, había fortificado aquellos claustros y pasillos, estacionando tropas estatales para cubrir flancos y retaguardia. Desde lejos era evidente, aquel templo no había sido construido como una fortaleza, pero defendido por hombres decididos, lo parecía. Una gran escalinata de piedra conducía a la entrada arqueada del santuario, y ante ella se reunían los últimos defensores de la ciudad del Lobo Blanco. Profundas filas de soldados formaban un muro viviente en el extremo norte de la plaza, apoyando sus líneas en las salas del templo. Al este aguardaban los hombres de Aberland, Ostermark y los orgullosos Reikland. Al oeste, los duros Talhamheims se alineaban junto a los veteranos de Altdorf y los curtidos soldados de Stirland. En el corazón mismo de la formación, las compañías de Middenheim empuñaban sus alabardas y ballestas, con la resolución escrita en sus rostros. Tras ellos, con un recordatorio vivo del templo de la ciudad, los caballeros del Lobo Blanco aguardaban capitaneados por su indomable gran maestre Axel Weisberg, cuya mera presencia infundía un valor silencioso a quienes lo rodeaban. En lo alto de las escaleras, los últimos cañones de la gran batería de Middenheim apuntaban hacia el norte, guardianes mudos a la espera del estruendo del combate. Martak observó cómo los hombres que había traído se unían a las líneas imperiales y él mismo avanzó hasta situarse junto a Valten, en el corazón del ejército de Middenheim. El heraldo de Sigmar lo examinó, percibiendo una sombra de cambio en el mago, pero no hubo tiempo para cuestionamientos. Debía compartirse el plan, tan simple como desesperado. Los defensores habían contado con las alturas, las murallas enanas y los portones ancestrales para resistir semanas y quizás meses. Ese tiempo habría sido suficiente para que el emperador Karl Franz y sus aliados se reorganizaran en Naberheim y lanzaran una contraofensiva. Pero la realidad había sido mucho más cruel. El enemigo había atravesado las murallas con una rapidez imposible, antinatural, dejando a Middenheim aislada, sobrepasada y sin ruta de escape. Aún así, Valten mantenía la fe. Creía, con una convicción hacia el destino, que la mirada conjunta de Sigmar y Ulrich se cernía sobre ellos. Si lograban atraer al propio Archaon, al señor de los últimos días, a la sombra del templo, entonces podría enfrentarse a él en un duelo bajo los ojos de los dioses. Y si él lograba derribar al elegido, la horda del caos se quebraría y perdería cualquier cohesión, desmoronándose como un castillo de cenizas. Aún así, él, Martak y todos los que se encontraban en aquella plaza perecerían. La muerte de Archaon sería una llama de esperanza encendida en el corazón del imperio. Sería el respiro que el emperador necesitaba para reconquistar su propio reino. El enemigo no tardó en responder el desafío. Primero llegaron en partidas errantes como presagios fragmentados del desastre. Después, en un solo rugido,
La horda de Archeon convergió en el extremo sur de la plaza, un océano viviente de furia y acero. Los norteños, envueltos en armaduras negras como la noche eterna, cantaban y bramaban himnos a sus dioses corruptos, golpeando escudos con tal violencia que parecía que la propia piedra temblaba ante ellos. Los tambores retumbaban como truenos profanos, mientras demonios entrelazaban amenazas de lenguas imposibles de pronunciar por gargantas mortales. Los hombres bestias, presas del frenesí, lanzaban al cielo sus gruñidos sanguinarios, rugidos que parecían desgarrar el propio aire. Pero aún así, no atacaban. Sus filas crecían sin cesar, una marea cada vez más densa, pero retenida, como si una voluntad colosal los obligara a esperar el instante señalado. Los mensajeros cruzaron a toda prisa ante la formación del Imperio, llevando aparte noticias inquietantes. Los Skavens rodaban el interior del templo, hostigando y provocando, pero sin atreverse a luchar abiertamente. Algo poco natural, algo estaba a punto de romperse. Entonces, lo imposible ocurrió. Una sombra más negra que la tormenta se arremolinó sobre la línea del caos, una presencia desgarrada entre los mundos. El batir de gigantescas alas rasgó el cielo como un grito y la figura del padre cuerpo, Malagor, descendió del firmamento, impulsado por la locura desatada. Sin esperar orden alguna, se precipitó hacia las líneas del Imperio. A su señal, los hombres bestia rompieron filas inundados por un frenesí primigenio y cargaron tras él en un caos absoluto. El hechizo se rompió. Las órdenes retumbaron a lo largo de las defensas imperiales. Tambores y bocinas respondieron con urgencia desesperada. La artillería despertó con un estruendo ensordecedor, eclipsando incluso el agudo tañido de las ballestas de Middenheim. Los hombres bestia avanzaron con una manada tumultuosa, pero lo hicieron solo. Tras ellos, la horda norteña permaneció inmóvil, contenida por una voluntad superior a toda razón mortal. Y así, aislados en campo abierto, los hijos retorcidos de la ruina fueron despedazados. Virotes atravesaban carnes duras como cortezas, haciendo girar a las criaturas en espasmos agónicos. Morteros y cohetes se explotaban en su seno, pulverizando miembros y lanzando cuerpos retorcidos al aire como marionetas rotas. Una bala de cañón silbó entre los gritos y decapitó a una gorgona de un solo impacto. La monstruosidad avanzó tambaleante unos pasos antes de desplomarse en un derrumbe sangriento que aplastó a varios hungos desafortunados. Malagor lo percibía en los bordes de su mente oscurecida. Su gente estaba siendo masacrada, pero ya no le importaba. El presagio oscuro había pasado demasiado tiempo en intrigas y presagios, y ahora su alma reclamaba matanza. Las energías que se agitaban sobre Middenheim incendiaban su esencia más despiadada. Y así, convertido en una bandada de cuervos de ojos encendidos y garras como cuchillas, se abalanzó sobre la artillería del Imperio. Los artilleros gritaron al ver cómo una nube oscura descendía sobre ellos. Ojos arrancados, gargantas abiertas, sangre que salpicaba los cañones. Un trueno partió los cielos y Malagor recuperó su forma, erguido en lo alto de una escalinata del templo. Sus manos trazaron signos prohibidos, zarcillos de pura oscuridad emergieron, envolviendo a los artilleros más cercanos y reduciéndolos a cascarones marchitos, que cayeron como hojas muertas por los peldaños. En un parpadeo, Malagor volvió a elevarse. Las sombras se cernaron sobre los corceles de los caballos del lobo blanco, devorando a los que no pudieron escapar. De nuevo se disolvió en un torbellino de plumas negras, y por tercera vez emergió, ahora encaramado sobre el arco del templo, como una gárgola infernal contemplando la devastación que había sembrado. Su intervención había debilitado el fuego imperial, y eso bastó para que la marea bestial chocara por fin contra las líneas del Imperio. Al oeste, los céntigos del Telite Rojo se trababan en combate con espadachines y lanceros. Al este, los salvajes y el rebaño de la ruina arremetían con furia renovada. Y en el centro, los minotauros desgarraban la formación de Middenheim con una brutalidad que parecía imparable. Aún superados en número, los hombres bestias se deleitaban en la carnicería. Su alegría salvaje convertía cada instante en un festín sangriento. Fue entonces cuando Malagor buscó un nuevo objetivo, una milicia que corría a reforzar la línea, pero no alcanzó a atacar. Sintió, antes de comprenderlo, una oleada de poder emergido desde el suelo, una furia arcana que se elevaba como un rugido de la tierra misma. Intentó dispersarse en cuervos, pero era demasiado tarde. Una lanza colosal de ámbar envuelta en escarcha helada atravesó su forma espectral y se clavó en su pecho. Malagor
Chilló con un centenar de voces. Su esencia fue arrastrada de vuelta a un cuerpo que ya no podía soportarla. Sangre negra manó de su boca. Sus dedos arañaron inútilmente la lanza que le desgarraba el corazón. Bajó la mirada y le encontró. Abajo, los ojos encendidos de Gregor Martak, triunfantes y feroces. La carne del chamán ennegreció bajo la escarcha. Su sangre se volvía aguanieve. Su cuerpo, colapsado por la magia que lo atenazaba, cayó como una piedra y se estrelló sobre los adoquines, desparramando una mancha oscura semejante a una ala rota. Con su líder caído, las manadas de hombres bestias lucharon con una desesperación rabiosa. Hachas que se estrellaban y cuernos que perforaban cráneos, pezuñas que trituraban huesos. Pero el imperio respondió con firmeza brutal, alabardas hundiéndose en costados musculosos, espadas que abrían vientres y formaciones que avanzaban paso a paso. Al este y al oeste los hombres bestia estaban prácticamente aniquilados, el ímpetu de su embestida había muerto, y el peso del número imperial los estaba apartando del campo como si fueran olas chocando contra un acantilado. Solo en el centro de la batalla seguía pendiente de un hilo. Los minotauros, enfurecidos hasta la locura, seguían desgarrando las líneas con una furia que desafiaba a toda razón, abriéndose camino hacia el corazón de las reservas imperiales. Si lograban penetrar, Middenheim temblaría. De pronto, Valten irrumpió como un relámpago caído de los cielos, precipitado hacia el enemigo por el bramido de su corcel. Se abalanzó sobre el flanco de los minotauros justo donde Pelzer y sus alabarderos avanzaban con ferocidad de hombres destinados a la leyenda. Los imperiales lanzaron un grito de guerra que estremeció los cimientos de la plaza, un alarido que proclamó un desafío incluso ante la muerte. Los minotauros, absortos en su sangrienta carnicería, apenas tuvieron tiempo de volverse antes de que Galmaraz cayera con un martillo divino, estallando el cráneo de la primera bestia en una lluvia de astillas óseas y materia oscura. Un rugido gutural recorrió a las demás criaturas que giraron para enfrentar a aquel nuevo intruso, pero Valten no era un hombre, era el heraldo, y avanzaba con la inevitabilidad de una tormenta profetizada. Esquivó el siguiente hachazo con la facilidad de quien está guiado por la luz del mismísimo Dios y descargó un golpe que destrozó la mandíbula de su oponente, haciendo que el monstruo cayera ante un diluvio de sangre, dientes y orgullo quebrado. Dos más cayeron casi al mismo tiempo, uno despedazado por las hojas implacables de las alabardas, el otro lanzado por los aires cuando Galmaraz le pulverizó la mandíbula enviando la cabeza de la bestia rebotando por los adoquines como un grotesco cometa carmesí. Ante tal visión, los últimos hombres bestias vacilaron y huyeron, pero ninguno avanzó más de 20 pasos antes de que las saetas imperiales, veloces y certeras como la justicia, les perforaran la espalda. Cayeron con marionetas cuyas cuerdas habían sido cortadas. Valten regresó con la serenidad de un monolito viviente, retomando su puesto junto a Martak. Al hacerlo, alzó su voz y sus palabras reverberaron entre los soldados, recorriendo la línea con una oleada de fuego sagrado. Las espadas se erguieron, los escudos se cerraron con un muro de voluntad inquebrantable, y los corazones se endencieron con orgullo antiguo y casi olvidado. Frente a ellos, la horda del caos rugía un océano de armaduras negras y estandartes desgarrados que se extendían hasta donde alcanzaba la penumbra. Sus cánticos, compuestos de sílabas imposibles y condenadas, alcanzaron un clímax que vibraba en el aire, mezclándose con el trueno que partía los cielos. Los hombres del imperio tragaron saliva. Sus nudillos se volvieron blancos alrededor de las armas empapadas de sudor. La brigada de Mordedura Invernal y la guardia de la Puerta Gris respondieron con gritos de desafío, voces tan tensas que intentaban ocultar la sombra del miedo. De repente, un relámpago desgarró el firmamento. El gigantesco ejército de Archaon quedó súbitamente en silencio, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Los defensores observaron con horror cómo aquella marea viviente se abría, empujando guerreros acorazados, tribus tatuadas y demonios chillones hacia los lados para crear un amplio corredor. Y por ese sendero, avanzando al paso solemne de un verdugo, llegaron las espadas del caos. A su cabeza cabalgaba una figura que parecía desgajada del peor de los presagios, una visión extraída de la pesadilla colectiva de la humanidad. Dorgar, la monstruosa montura, hacía retorcer el suelo a su paso. Chispas rojizas serpenteaban desde las grietas que abrían la piedra. Sus ojos ardían como carbones infernales
y sus fauces chasqueaban como hambre de hierro y carne. Pero incluso esa bestia palidecía ante quien lo montaba. Archaon el elegido se alzaba sobre todos, más alto, más ancho y más terrible, como si la realidad se plegara a su alrededor. El aire titilaba a su paso, pesado y tenso, obligando incluso a los guerreros del caos a inclinar la cabeza en reverencia. Entre los hombres del imperio, en cambio, el miedo se convirtió en un aguijón helado clavado en el alma. El elegido detuvo su avance con un estampido de cascos que resonó como un martillazo en una tumba sellada. Su mirada abrasadora recorrió las filas imperiales, y en aquel instante Middenheim entera sintió que la esperanza se desvanecía. Las nubes hundieron más, cerrándose como un ataúd de sombras. Los defensores temblaron, las armas se volvieron pesadas como pecados antiguos. El señor del fin de los tiempos había llegado, y su propósito era claro. Archaon desenvainó su espada demoníaca, elevándola hacia los cielos desgarrados, mientras Dorgar se alzaba en un bramido. Y luego la hoja descendió, y con ese gesto, el destino fue sellado. La horda del caos se lanzó al ataque como una muralla viva que cobraba velocidad. Las espadas del caos lideraron el avance, mientras a sus lados fluían los guerreros de armadura negra y las tribus vociferantes. Jaurías de mastines infernales corrían como sombras vivientes. Demonios retorcidos danzaban tras ellos. En el flanco oriental una bestia colosal avanzaba a zancadas monstruosas, con un engendro grotesco girando a su alrededor entre espasmos de locura viva. Tras ellos virían más y más hordas, una avalancha que amenazaba con enterrar a los defensores bajo una montaña de cadáveres. Entonces, a distancia letal, los cañones del imperio abrieron fuego. Los morteros rugieron y los cañones tronaron. Cohetes del infierno estallaron entre los guerreros del caos, desgarrando cuerpos blindados como si fueran pergaminos. Balas de cañón segaban filas enteras de bárbaros, saetas atravesaban carrera y acero. Horrores rosados explotaban en dos y se convertían en horrores azules entre chirridos místicos. Pero aún así, aquello no era más que un puñado de gotas contra una tormenta sin fin. La horda seguía avanzando y los hombres de las brigadas Mordedura Invernal y los brazos de hierro apartaron los dientes, preparados para recibir el impacto. Desde el centro de la línea, Gregor Martak se elevó entre un remolino de ventisca blanca. El patriarca supremo rugió palabras sagradas, y de sus manos brotó una bandada de cuervos de hielo encantado, aves formadas de escarcha viviente y garras afiladas como verdades antiguas. El hechizo se lanzó directo contra Archaon mismo, arrasando los jinetes rúnicos que lo rodeaban, pero el elegido continuó imperturbable, avanzando entre la furia helada como si un dios entre copos de nieve. Kairos, el tejedestinos, observó satisfecho como las espadas del caos se estrellaban contra el centro imperial con un estruendo que sacudió la plaza. Soldados volaron por los aires, decapitados o atravesados por espadas hechizadas. El campo de batalla se convirtió en un remolino de gritos, acero y fatalidad. Volviendo su mirada doble hacia el flanco occidental, Kairos vio su visión cumplirse. El tapiz de futuros inciertos convergía en un solo hilo de victoria. Con un chillido que rasgó la realidad, ordenó avanzar a sus huestes demoníacas. Los horrores rosados avanzaron como una tempestad frenética, gritando palabras imposibles, cada uno superando al anterior en locura mágica. El aire mismo se llenó de hechicería que desgarraba hombres, retorcía huesos y encendía cuerpos desde dentro. El templo de Ulrich quedó bañado en perturbadores haces de luz multicolor, como si la noche misma ardiera. Una tormenta de fuego estalló sobre el flanco occidental, envolviendo a los soldados imperiales en un infierno al rojo vivo. Los hombres gritaban mientras ardían como antorchas humanas. Armas y armaduras se derretían, transformándose en plomo retorcido o carne chillante. Lanzallamas demoníacas saltaron sobre las líneas. Kairos avanzaba entre el caos, invocando ráfagas de energía pura con su bastón. Las espadas vengativas de Talabheim resistieron la tormenta de fuego y locura, rugiendo palabras de valor. Sin embargo, las exhaustas tropas estatales cedían terreno a cada latido del tambor de guerra. En el centro de la línea, la realidad se había disuelto en pura demencia. La embestida inicial de las espadas del caos había triturado las primeras filas como si fueran trigo ante la hoz. Pero los hombres de Middenheim, bajo la mirada ardiente de Palten, resistieron como un muro. La hermandad de flagelantes irrumpió en la refriega como una tormenta pentinente, azotando carne y armadura y empujando a la oscuridad un paso atrás. Aún así, interminables oleadas de norteños seguían llegando, blandiendo espadas melladas y mayales manchados con sangre reciente.
En aquella vorágine enfermiza no existía ya la noción de batalla, solo un amasijo de cuerpos sudorosos, hierros chirriantes, resuello pestilente y sangre caliente convertida en llovizna carmesí. Gregor Martak, sepultado en aquel nido de acero y furia, percibió un torrente de magia salvaje explotando hacia el flanco occidental. Reuniendo los fragmentos de poder que aún palpitaban en su alma, lanzó una súbita andanada de cuervos de hielo, obligando a retroceder a los bárbaros que lo acosaban. Ese instante fue suficiente. Las filas estatales cerraron el hueco ante él, y Martak, jadeante, alzó la mirada, y lo que vio le heló más que cualquier hechizo. El oeste ardía con un infierno demoníaco. Si no intervenía en ese mismo instante, aquel flanco colapsaría y el desastre sería total. Sacrificaría su apoyo a Valten, sí, pero si había un ser en el Imperio capaz de enfrentarse a Archaon, ese era el heraldo de Sigmar. Mientras Marta corría hacia la tormenta arcana, Valten combatía como un titán escapado de las sagas antiguas. Galmarad trazaba órbitas doradas, un cometa imparable que aplastaba cráneos y quebraba armaduras embrujadas. Pero por más esfuerzo que hiciera, no lograba abrirse paso hasta Archaon. El elegido, visible como una sombra colosal en medio del tumulto, desgarraba a los hombres de la brigada de mordedura invernal, abriendo un surco de muerte que se alargaba a cada latido. Cada vez que Valten intentaba espolear a su corcel hacia él, nuevas huestes de fanáticos guerreros se arrojaban en su camino, ansiosos de reclamar la gloria suprema, arrancándole la cabeza al heraldo de Sigmar. Detrás, el gran maestre Weisberg, con el ceño fruncido y el espíritu ardiendo, elevó su martillo con un gruñido. «Esto es lo que ocurre», pensó con amarga furia, «cuando la ciudad del Lobo Blanco se queda en manos de un sureño engreído». Pero ya no importaba. La infantería retrocedía, interponiéndose involuntariamente en el camino de los caballeros del Lobo Blanco. Pero los hijos de Middenheim no dudaron. La muerte ya no era un obstáculo. Un clamor de cuernos desgarró el cielo, seguido de un aullido que heló la sangre. La hermandad del lobo caído cargaba. Ballesteros, dispersos, gritaron de terror. No hubo plegaria ni súplica que los salvaran. Fueron arrollados sin piedad y sus cuerpos lanzados al aire como muñecos de trapo. La colisión fue titánica. Los martillos de los caballeros del Lobo Blanco se estrellaron contra las corazas del caos, haciendo temblar las armaduras y reventando yelmos como si fueran cáscaras. Las espadas demoníacas respondieron con su música de muerte, perforando acero y hueso por igual. Los corceles acorazados chocaron con furia desatada, relinchando como bestias del fin del mundo, aplastando extremidades, despedazando los caídos bajo sus cascos. Weisberg se abrió paso entre el caos, su martillo describiendo arcos brutales que arrancaban vidas con cada golpe. Cualquier otro ejército habría sido barrido por aquella contracarga feroz, pero las espadas del caos no retrocedían nunca. La voluntad de Archaon les mantenía en pie, tan implacables como la llegada de un eclipse maligno. Mientras tanto, Martak alcanzó el flanco occidental donde los demonios estaban a punto de quebrar la línea. Se abrió paso con un vendaval entre los suyos, sintiendo los vientos de la magia retroceder a su alrededor. El poder de Ulrich estaba menguando, pero la chispa divina aún resistía. Martak tiró de ella urgiéndola a arder una última vez, y sintió la furia del dios del invierno encenderse como un aullido. Entre las espadas vengativas, Martak emergió ante un paisaje de pesadilla. Hombres ardiendo por dentro, llamas mutantes, retorciéndose en espirales de colores imposibles, demonios danzando al otro lado de las lenguas de fuego. Aulló un conjuro, y un muro de frío glacial rugió hacia adelante, devorando las llamas de Zench en un único estallido blanco. El poder de Wissan se arremolinó también en él, haciéndole crujir los huesos y sangrar los labios. Martak escupió palabras prohibidas, y del vacío nacieron lanzas de ámbar helado que atravesaron los demonios, congelando y quebrando cuerpos mutantes en explosiones de escarcha. Los defensores vitorearon como hombres renacidos. Martak echó la cabeza atrás, y unido al espíritu de Ulrich, lanzó un aullido que sacudió los muros del templo del Lobo Blanco. Sus hombres respondieron al unísono, inspirados por el desafío del propio dios. Cargaron. Los horrores chillaron, una cacofonía diabólica que parodiaba el grito de batalla del Imperio. La sangre convirtió el adoquinado en un charco traicionero donde hombres y monstruos resbalaban para ser aplastados al instante. Pero al oeste aguantó, centímetro a centímetro, los demonios retrocedieron. En el este, sin embargo, los hombres de Aberland y de Ostermark cedían ante la carnicería rugiente de los juramentados de gloria. Y aún más atrás, los últimos cañones imperiales seguían disparando sus proyectiles hacia la marea infinita del caos. Fue entonces cuando los artilleros oyeron otros sonidos,
No provenían del frente, sino de su espalda. Gritos, armas chocando, una sucesión de explosiones rápidas. Luego, el traqueteo, aquel traqueteo infernal que ningún hombre olvidaba. Desesperados, los artilleros intentaron girar sus armas, pero una avalancha de soldados carbonizados y ensangrentados irrumpió desde la entrada del templo. Y detrás de ellos, una sombra monstruosa. Las ratas ogros de la tormenta, enormes, blindados y resollando vapor tóxico, descendieron por los escalones, formando una línea, y levantaron sus cañones múltiples. El aire vibró, una plegaria Sigmar se perdió en el estruendo, y la muerte cayó como una tormenta de hierro. Los artilleros fueron desollados a balazos, las cureñas hechas astillas y los cañones reventados. Los barriles de pólvora explotaron una cadena de detonaciones que arrasó la batería imperial. Las propias rata ogro fueron despedazadas, pero era inútil. El aluz interminable de Skaven se precipitaba por la escalera. Alimañas, ratas del clan, asesinos chillando, y entre ellas, alzando su estandarte mugriento, el gran señor de la guerra Skraznik. Valten, asombrado por las explosiones, miró atrás y vio el desastre abrirse con una herida purulenta en su retaguardia. En esos breves segundos de duda, volvió a sentirse ese herrero joven e inseguro que había sido. Archaon en su vanguardia destrozaba su frente con intención clara de quebrar el ejército, y ahora los Skaves abrían su línea por detrás. No había elección correcta, solo un destino. Valten reunió el valor de Sigmar en su pecho, giró a su corcel y se lanzó contra la marea Skaven. Los aplastaría antes de que pudieran destrozar su retaguardia. Era quizá una apuesta suicida, pero era necesaria. En el flanco occidental, mientras, Gregor Martak se encontró cara a cara con Kairos. El demonio bicéfalo rió con una furia que desgarraba el aire y lanzó hacia él una ráfaga de llamas mágicas, un torrente abrasador que habría derretido cualquier carne mortal. Martak, sin titubear, levantó un muro de poder, apagando las lenguas ígneas con la fría resolución de Ulrich. De sus manos surgió un vendaval de alas de hielo batiendo en medio de la ventisca como pájaros vengadores, y Kairos vio cómo su hechizo se quebraba ante la determinación del Patriarca Supremo. El demonio chilló intentando desgarrar la realidad y arrastrar a Martak al propio reino del caos, pero la chispa divina del dios del invierno estalló dentro del mago, contrarrestando el encantamiento con un poder que hacía vibrar la tierra. Nubes sangrantes de magia se remolinaron mientras Martak se abalanzaba arañando el pecho de Kairos con garras heladas. El demonio blandió su bastón en un frenesí desesperado, pero Ulrich ya había torcido el hilo del destino. Con un golpe decisivo, Martak arrancó el bastón de las manos del demonio, dejando que el poder divino fluyera por él. Ennegreció la carne de Kairos. El frío de Ulrich corroyó la carne antinatural del demonio, y con un rugido de indignación, Kairos se elevó, liberándose de la captura y desapareciendo en una explosión de chispas centelleantes, dejando tras de sí un silencio que los soldados aplaudieron con vítores. Pero en el centro, la línea de Mengen estaba a punto de quebrarse. Los alabarderos luchaban con coraje desesperado, sus cuerpos al límite del agotamiento, cuando Archaon, el elegido, barrió a los soldados que bloqueaban su avance y se lanzó hacia Ales Weisberg. El gran maestre vio acercarse la muerte y fijó en su rostro una mueca de desafiante determinación. El choque fue titánico. El matador de reyes golpeó con la fuerza de un leñador intentando derribar un roble, pero Archaon detuvo el impacto con su escudo, haciendo que el martillo de Weisberg temblara en sus manos. Antes de que pudiera reaccionar, el elegido giró y cortó, cercenando el brazo del gran maestro a la altura del codo. Un rugido de dolor y furia brotó de Weisberg, pero no había tiempo para quejarse. El segundo golpe le atravesó el torso, desgarrando carne y armadura, y la marea de vísceras cayó sobre los soldados aterrados. El pánico se propagó como un incendio incontrolable. La línea central se derrumbó en un océano de cuerpos aullantes, mientras Archaon avanzaba implacable, demostrando que incluso el heraldo de Sigmar podía ser humillado. Pero Valten no vaciló. Espoleando a Galmaraz, se lanzó contra los Skaves que amenazaban las líneas traseras. Cada embestida aplastaba ratas del clan y ratas ogro, dejando tras de sí una estela de huesos rotos y sangre derramada. Incluso Skraznik, el demoníaco líder de la horda, cayó reducido a una masa sangrienta ante el poder de Galmaraz. Valten giró a tiempo para ver la destrucción que Archaon infligía sobre sus defensores. Las fuerzas del flanco aún resistían, pero la línea estaba rota y la esperanza pendía de un hilo. Frente a él, Archaon avanzaba, un titán dorado de armadura barroca y espada sangrienta,
dispuesto a aplastar al heraldo de Sigmar y demostrar que nadie podía interponerse en su camino. El choque final fue épico. Valten blandió Galmaraz con todas sus fuerzas. Chispas volaron al chocar contra el escudo del elegido. Otro golpe directo al yelmo de Archaon produjo un estallido de metal y furia que resonó sobre el campo de batalla. Cada golpe de Valten era resistido y cada respuesta de Archaon dejaba cortes sangrientos en su cuerpo. Un tajo abrió el peto de Valten, otro regó su hombro, y por un instante pareció que la vida abandonaba al heraldo. Pero una luz dorada floreció a su alrededor, una energía renovada inundó sus miembros. Con determinación férrea, Valten se recompuso, listo para un nuevo asalto. Pero Archaon levantó su matador de reyes preparado para el golpe final, y entonces el destino se mostró cruel. Un silbido en el aire, y la cabeza de Valten se desprendió de sus hombros, cayendo sobre los escalones de piedra del templo. El hombre, que podría haber detenido la marea del caos, podría haber salvado al imperio, había caído. Un héroe dorado derribado por la traición y la fuerza abrumadora del enemigo. El campo quedó silenciado por un instante, salvo por el rugido de la horda y el eco de la caída del último guardián. Mientras cualquier otra palabra del señor de las Vernis se perdió en un torbellino de vientos gélidos y fragmentos de ámbar, Marduk tardó un instante en comprender que él mismo había desatado aquel hechizo, mientras la ventisca huyente convertía los escalones del templo en una rampa de hielo cortante. Pero el demonio rata ya se había desvanecido, fundiéndose con las sombras y dejando tras de sí solo risas burlonas que se arrastraban por el viento helado. Marduk tambaleó, sintiendo el peso de su fracaso. Valten había caído, asesinado, y el patriarca supremo de los colegios de la magia, anfitrión de la última chispa del poder divino de Ulrich, no había logrado salvarlo. A su alrededor, Middenheim era un infierno. Defensores masacrados, gritos desgarradores, engendros de pesadilla aplastando cuerpos bajo sus garras y colmillos. Las jabalinas norteñas atravesaban las espaldas de los soldados que huían, derribándolos sin piedad. El cielo sucumbía bajo la presión de la magia, relámpagos invocados por los demonios desgarraban nubes y piedra, derrumbeando la cúpula del templo y prendiendo fuego a los tejados de la ciudad. Entre todo ese horror, los ojos de Marduk solo veían a Archaon. La ciudad podría estar perdida, pero si lograran detener al Señor del Fin de los Tiempos, quizá, y solo quizás, el sacrificio habría valido para algo. Reuniendo las últimas reservas de fuerza de Ulrich, lanzó un rayo de ámbar y hielo que atravesó el aire con un rugido mudo de desesperación. La lanza de poder impactó contra el escudo y la espada de Archaon, pero el elegido continuó avanzando, indiferente a la furia mágica, mientras los cascos de Dorgar chispeaban sobre los adoquines. El patriarca supremo cayó de rodillas bajo el peso de la presencia divina del enemigo, sintiendo sobre sí la mirada de los dioses del caos. Pero Ulrich todavía rugía en su interior. Con un temblor que estremeció su cuerpo, Marduk extendió las manos y desató la tormenta final. Una ventisca de fragmentos de hielo tan afilados que habrían despedazado un regimiento entero. Los cuervos de hielo giraron frenéticamente en un vórtice de garras y alas blancas, mientras Dorgar retrocedía con un chillido de dolor. Por un instante Marduk creyó que había triunfado. Archaon desapareció entre la vorágine de hielo y viento, su forma envuelta en un torbellino de formas gélidas que habrían hecho añicos a cualquier mortal. Pero la esperanza duró apenas unos segundos. El elegido emergió intacto, cubierto por el manto de los 4 dioses del caos, riendo con un estruendo sordo que ahogó el último alarido de Marduk. Exhausto y sin más fuerzas, el patriarca supremo sacó su daga y se lanzó contra Archaon. Pero Dorgar, con una patada brutal, arrancó el arma de una mano y quebró la muñeca. Marduk retrocedió, sangrante y tambaleante. Con un movimiento casi ceremonial, Archaon hundió su espada en el pecho del mago, girándola y arrancando la vida de su víctima. La última maldición de Marduk quedó suspendida en el aire mientras su cuerpo caía de rodillas, convertido en un cadáver más entre la marea de muertos que cubría los escalones del templo. Archaon levantó de nuevo al matador de reyes, rugiendo con un triunfo salvaje. Relámpagos surcaron el cielo iluminando las ruinas y la carnicería. El ejército que había apoyado a Valten ya no existía. Los supervivientes huían desoladamente y los héroes que habían librado la defensa yacían muertos hasta el último hombre. Middenheim, la orgullosa ciudad del lobo blanco, había caído,
y con ella la última chispa de esperanza del imperio se extinguía en una tormenta de caos. La ciudad del Lobo Blanco estaba en ruinas. La noticia de la catástrofe se propagó con lentitud pero inexorable. Familias, mensajeros desesperados, viajeros aterrorizados. En Aberhim los jinetes de escolta llevaron la noticia directamente al emperador, quien hizo jurar a los portadores de mantener en secreto bajo pena de muerte. Solo unos pocos consejeros leales conocían la verdad. Si la historia llegaba a las calles, la esperanza que aún persistía se habría extinguido en horas. Bajo las ramas de Azel Loren, la caída de Middenheim pasó casi desapercibida. Naleth, la profetisa, había presenciado las últimas horas de la ciudad, pero incluso ella entendía que los problemas de los hombres poco importaban a los elfos. Solo Lileath percibió un significado más profundo en la destrucción, y aún así, su atención estaba centrada en la participación de Teclis. Los enanos, recluidos en sus enclaves, apenas tomaron nota de la catástrofe. La caída de una ciudad humana no se comparaba con la pérdida de sus antiguos Carracks. Nadie entre los que recibieron la noticia tenía poder para vengar la destrucción de Middenheim. La ciudad yacía fuera del alcance de cualquier justicia. Los últimos defensores se dispersaron entre calles en llamas y ruinas humeantes, librando combates aislados contra bandas de saqueadores que avanzaban sin orden ni piedad. Algunos se refugiaron en cuevas o túneles, otros fortificaron la Casa de Oro, la Torre de los Lobos o la cervecería, pero todos fueron atrapados por la marea de enemigos. Los túneles de los montes de Fautrak devoraron a los pocos que buscaron escapar bajo tierra. Los que sobrevivieron se atrincheraron dentro de la ciudad, sucumbieron a la enfermedad o la desesperación al final. Middenheim estaba completamente sometida a los dioses oscuros ahora. Los cielos bullían en locura, con tormentas perpetuas que reflejaban la destrucción abajo. Montañas de cadáveres rivalizaban en altura con las murallas de la ciudad, y eran incendiadas sin ceremonia. Los norteños saqueaban y peleaban entre ellos, mientras Archaon, desde su trono improvisado, dejaba que la ley de la fuerza dictara el orden. Al tercer día, tras permitir que la anarquía se desbordara, el elegido ordenó el cese de las luchas internas, y al cuarto día desplegó las espadas del caos para aplastar cualquier desafío. Nadie osó desobedecer. Por toda la ciudad los símbolos de los dioses oscuros estaban por doquier, pintados con sangre y pigmentos mágicos, quemados en los patios y las losas de los edificios públicos, incluso tallados en la carne putrefacta de los muertos. Middenheim no solo había sido saqueada, sino profanada. Siglos de orden fueron derribados en días, reemplazados por un caos aullante. Los cadáveres de la Hermandad del Lobo adornaron las puertas de la ciudad. Los demonios deformaban distritos enteros y los jefes del norte reclamaban residencias convertidas en santuarios del caos. El ejército de Archaon era un océano que la ciudad apenas podía contener. Afuera, el campamento principal se extendía kilómetros abajo del monte, hogueras que ardían sin fin, humo acre, hordas de hombres, bestia y norteños y escuadrones de scavens desplazándose entre la multitud. El ejército no paraba de crecer a diario, alimentado por nuevas partidas atraídas por el oscuro faro de Archaon. Entre el caos, corrales de esclavos se levantaban como islas de desesperación, donde miles de cautivos humanos se apilaban, golpeados y azotados. Cada día llegaban más y más, traídos como un tributo de aldeas cercanas, aumentando la miseria y el miedo. Mientras tanto, Archaon reclamaba el templo de Ulrich como su morada, estableciendo allí su presencia imponente. Middenheim ya no era un bastión del imperio, sino un símbolo viviente del horror que acechaba al resto del mundo. Archaon, elegido de los dioses oscuros, se sentó en un trono de calaveras en el corazón del templo profanado. Sus ojos recorrían la ruina que había sembrado, un silencio roto únicamente por los gritos de los condenados que aún resonaban entre los muros carbonizados. Había reemplazado las oraciones e himnos con sombras y sangre. Las estatuas, andallas orgullosas, yacían destrozadas, sus fragmentos manchados con símbolos profanos. El suelo de mosaico desaparecía bajo una capa gruesa de calaveras y charcos de sangre que bullían y hervían, mientras el olor fétido se mezclaba con la niebla que ascendía en nubes ondulantes. Del techo abovedado colgaron caderas de hierro, de cuyos ganchos pendían los cuerpos de los defensores de Middenheim. La mayoría llevaban tiempo muertos. Otros, los verdaderamente desafortunados, aún respiraban con jadeos dolorosos. Un foso dominaba la cámara, donde antaño se alienaban bancos sagrados, ahora estaba lleno hasta el borde de sangre burbujeante. El trono de Archaon se erguía sobre el estrado donde ardía la llama de Ulrich.
En los posabazos, el cráneo recién tallado de Palten brillaba como un halo macabro. En lo alto, Galmaraz, sostenida por garras demoníacas de bronce, se exhibía como trofeo. A su alrededor, las espadas del caos se alineaban en silencio, vigilantes, despiadadas, marcando un camino que llevaba desde la entrada arqueada hasta el macabro corazón del templo. La mera presencia de los caballeros reunidos hacía sentir el peso del poder del elegido. El silencio se quebró con un movimiento al fondo de la penumbra. Village, el maldito, ascendía por las escaleras. Su figura era inconfundible, un guerrero musculoso con armadura barroca blasonada con la marca de Zens. De su hombro brotaba su gemelo siamés, un horror de carne y gusano cuya cabeza sin ojos giraba rápidamente, vigilando cada movimiento que había. Archaon frunció el ceño. La antipatía entre ambos era palpable, un desdén mutuo que no necesitaba palabras. Sin embargo, Village vaciló entre la mirada fija de los guardaespaldas del elegido. Finalmente Archaon habló, con su voz resonante y fría como acero chocando contra acero, un mandato que exigía su misión. Village caminó entre filas amenazantes y cayó de rodillas ante el trono. Su cabeza yelmada se inclinó. La grotesca cabeza de su gemelo se inclinó hacia Archaon, y sus labios se abrieron en una sonrisa llena de colmillos. Su voz surgió como un gemido inquietante. Archaon, señor del fin de los tiempos, rey de los tres ojos, elegidos de los mismísimos dioses. Oh amo todopoderoso, ¿qué deseas de este humilde sirviente? No fue Archaon quien respondió. De las sombras emergió una figura enorme y fibrosa. Kairos. Su presencia hizo que Village titubeara, consciente de la profundidad de la intriga en la que nadaba. Eres un leal sirviente del poderoso Zens, ¿verdad, Village? Graznó la voz distorsionada de Kairos, una sinfonía de acordes imposibles que hicieron estremecer al maldito. Soy un siervo fiel de los poderes ruinosos, oh gran tejedor de destinos. Indigno de tu divina atención. Fue Zens quien me otorgó poder. Le debo mi primera lealtad, pero también rindo homenaje al elegido. Sus palabras son, tras todo, las declaraciones de los dioses. Kairos asintió contemplando al elegido. Mira, Archaon, este es un hombre cuya lealtad es absoluta y cuya mente es tan afilada como una espada. Con él, Aberheim caerá bajo tu nombre. No necesitas marchar al sur. Tienes otros deberes. Archaon sonrió con fría diversión. No cuestiono la lealtad de este sirviente. Todos los lacayos de Zens son conspiradores en el fondo. ¿No es así? Kairos estremeció, las plumas de su forma espectral erizadas. Ten cuidado, elegido. Los dioses lo oyen todo, advirtió. ¿Quieres que envíe al maldito al sur para sacar al emperador de su madriguera?, inquirió Archaon, ignorando la advertencia. ¿En nombre de quién?, graznó Kairos. ¿Tuyo o de los dioses? Aprovechas cualquier oportunidad para recordarme mi deuda con ellos, respondió Archaon. ¿Acaso crees que lo he olvidado? Durante un instante, el silencio se tragó todo sonido. La tormenta rugía sobre Middenheim, eco perfecto del pensamiento del elegido. Luego Archaon se levantó y cruzó el estrado, cernido sobre Village. Los dioses recibirán su merecido, tejedor de destinos. Yo también. ¡De pie, maldito! Village se incorporó, el bastón de su poder suspendido por si fuera necesario luchar. Pero Archaon tenía otros planes. Reunirás un ejército de los que acampan fuera, ordenó. Marcha al sur, derriba las murallas de Aberheim, quema sus puertas, masacra a sus defensores, pero no mates al emperador. Su vida me pertenece, encadénamelo para mí. Village asintió y su gemelo también. Archaon lo tocó brevemente y el maldito se estremeció bajo la marca de su poder. Si el emperador muere antes de que yo llegue, tu destino será peor que cualquier cosa inimaginable. ¿Lo entiendes? Village salió apresuradamente y Archaon volvió la mirada hacia Kairos. Es tu criatura, ¿la seguirás? ¿O tu encuentro con el mago lobo ha apagado tu entusiasmo por la batalla? Kairos gruñó irritado por el tono burlón del elegido. No creas que has ganado aquí, elegido.
Los dioses esperan lo que les pertenece. La criatura desapareció en un estallido de motas policromáticas que se desvanecieron en un instante. Archaon recogió entonces el cráneo de Valten de su trono, observando las cuencas vacías. No quedaba desafío alguno. La irrevocabilidad de la muerte, el único castigo razonable para que no osaran desafiar al rey de los tres ojos. La tormenta rugía arriba y parecía un rival perfecto para las maquinaciones de su mente. En las sombras más profundas, un fuego titilaba y un viento abrasador agitaba las cadenas colgantes. Una voz grave y furiosa se alzó desde la penumbra. Son débiles. Los hechiceros que envías al sur te fallarán. Archaon no se giró. Apretó el cráneo de Valten hasta que grietas finas surcaron el hueso y con un crujido se hizo añicos. Lo sé, susurró, pero su presencia impedirá que Calfran siga huyendo. La vida del emperador me pertenece. Un gruñido de aprobación resonó desde las sombras. En efecto, y su cráneo pertenece a Corne. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Si el lore te llama